Hola, soy Celia. Yo, Daniela. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie Culturas Libertad, en la que celebramos la llegada de la democracia a España y a la cultura tinerfeña después de 50 años. Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Ernesto Rodríguez Abad, director y creador del Festival Internacional del Cuento en Los Silos. Y queríamos agradecerle su colaboración con nosotras en esta entrevista. No, gracias a ustedes por acordarse de mí, por llamarme y por dejarme hablar, porque es una de mis pasiones, el hablar. Por eso creé el Festival del Cuento, porque a mí siempre me preguntan que si mi abuela me contaba cuentos, como a todos los que se dedican a estas historias, y yo siempre digo que no, que mi pobre abuela me aguantó a mí, y yo le contaba y le hablaba y le contaba y le hablaba hasta que ella me decía, déjame descansar un poquito. O sea, por eso no... Bien, para dar inicio a este programa nos gustaría preguntarte qué fue para usted la dictadura y cómo la sintió o la vivió. La dictadura es una época que hay que recordar, pero que cuando la has vivido, cuando vives los primeros años de tu vida en un mundo tan oscuro, tan gris, es mejor tratar de superarla, pero siempre recordarla. Yo creo que hay que recordarla porque cuando no tenemos noción de la historia, podemos cometer los mismos errores, podemos volver a pensar o a crear pensamientos peligrosos para la sociedad, ¿no? Entonces fue una época oscura, una época triste, una época donde pues, yo viví pues, mis primeros años de la escuela, donde incluso recuerdo una de las cosas que a mí más me puede doler, porque en mi familia había de todo, había de todas las maneras de pensar, ¿no? Y algunas personas intentaban inculcarte ideas terribles, ¿no? Yo recuerdo que una de mis tías abuelas me hablaba de la pasionaria como si fuese una especie de demonio, ¿no? Cuando yo era muy pequeño, a la que yo tenía como que tenerle miedo. Y cuando vas creciendo y vas adquiriendo tu propia manera de pensar, y vas descubriendo el mundo y vas queriendo leer y saber y enterarte del mundo, te vas dando cuenta de muchas cosas que luego te decepcionan, que son tremendas, ¿no? Porque dices, si una persona me quería, ¿por qué me hablaba así? Por qué me trataba de engañar en esta vida y de aleccionarme? Yo es que creo mucho en la libertad y con mis alumnos lo que más he tratado siempre es de que tengan una manera de pensar propia, no que piensen como yo, ni que digan lo que yo digo sobre un tema, sino que creo que la enseñanza tiene que forjar pensamientos libres, ¿no? Y viví esa época donde no... y además, imagínense, pues en un pueblo donde la primera biblioteca que hubo en Los Silos fue cuando yo cumplí 14 años, donde no había una librería. Tuve la suerte de que había una mujer que trabajaba en África. Yo creo que ella no sabía leer, pero intuía que los libros eran maravillosos, y cuando el barco hacía escala en Gran Canaria, ella llegaba a Los Silos y me llevaba libros. Me compraba libros, pero libros como los que se usan ahora, de Popar, libros con ilustraciones maravillosas, y para mí eran como un tesoro. Yo creo que esa fue mi salvación, ese enlace de esta mujer con un mundo cultural que no llegaba a Los Silos, que lo único que yo pude disfrutar de cultura era un circo ambulante de tonadilleras y un payaso decrépito, que a mí me encantaba verlo, pero que era un mundo que ni siquiera era infantil, era lo que iba, lo que había, y las fiestas del pueblo, y todo controlado desde un poder, desde un poder terrible que en el pueblo pues se notan mucho las cosas. Y a mí me encanta vivir en Los Silos otra vez, pero después de haber conocido el mundo, después de haber caminado por la vida, y decides vivir en un pueblo porque te gusta vivir en un pueblo y en tu pueblo, ¿no? Pero la dictadura fue un momento muy triste, muy... Yo sé que es un tópico decir la España gris, pero es que creo que no hay otro color, ¿no? Era una España, pues, anclada en unos principios, no solamente ya los principios políticos, sino la manera de vivir, los principios sociales, la manera de relacionarte, el clasismo. Yo recuerdo con, con mucho dolor, ¿no? Como las personas que vivíamos en el casco del pueblo no se relacionaban con los barrios, por ejemplo, porque era un mundo pues de gente de una clase social pues menos pudiente, ¿no? Entonces había demasiado clasismo, demasiadas
separados los sectores sociales. Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que es el mundo político el que está, es la administración que te gobierna la que está propiciando todo eso, ¿no? Fue un Claro, mundo muy triste. sí. ¿Y usted recuerda ese primer momento en el que se dio cuenta de que estaba viviendo en una dictadura? Sí, fue cuando ya me vine a hacer bachillerato a La Laguna. Tuve la suerte de que mis padres decidieron que me viniese a estudiar a La Laguna. Mis compañeros todos se quedaron viviendo en Los Silos y iban al Instituto Dico, pero mi familia decidió que yo me viniese a un piso a La Laguna y fue como un momento de, "Bah, estoy viviendo en un piso, mi hermana y yo, y teníamos nuestra vida, nuestra libertad, y empiezas a conocer de verdad. Ya sabía que había una dictadura, que vivías, pero cuando descubres de verdad la vida en una ciudad, el mundo, empiezas a acceder a librerías donde puedes comprar libros que no son los más recomendables por la dictadura, empiezas a darte cuenta de que a mí fue muy doloroso cuando empecé a darme cuenta de que había pues una prohibición enorme, que había libros totalmente eh, a los que no podíamos acceder, y eso era muy doloroso. Para mí la lectura desde pequeño era, pues sí, quizá ese camino hacia la libertad total, ¿no? El poder leer. Cuando tuve la suerte de que mi madre era muy lectora y me hacía llegar libros a mí que ni siquiera eran infantiles, ¿no? Yo leía de todo desde los 12 años, leía Cumbres Borrascosas, leía novelas que se consideraban para adultos. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de todas las consecuencias de vivir de verdad en un régimen tan tremendo como fue esa dictadura, es cuando también ves que te roban la libertad de poder Mm. acceder a las cosas que tú quieres, ¿no? No es solamente al pensamiento político que tú quieras, sino a la vida, que te niegan pues a amar como quieras, a vivir como quieras, a relacionarte como quieras con la vida y a acceder al conocimiento. De verdad que creo que es lo más terrible que se le puede hacer a un ser humano, robarle el conocimiento, ¿no? O que solo puedas conocer lo que desde un pensamiento político se decide que conozcas, ¿no? Wow. Y creo que eso es terrible. Son terribles todas las demás consecuencias, pero el que te roben ese derecho a saber, creo que es algo inaguantable, algo contra lo que tenemos que luchar, ¿no? No se puede, tenemos que tener libertad para saber lo que queramos saber y para acceder a los libros que queramos acceder y a la cultura que queramos acceder. Totalmente. Bueno, pues como dijo antes, usted es de Los Silos, donde además está ese polideportivo dedicado a los hermanos Illadas, que fueron unos villeros asesinados por el franquismo. ¿Usted cree que la democracia está tardando mucho en reconocer personalidades que durante el franquismo se estaban intentando olvidar o reprimir? Yo creo que se ha reconocido muy poco y que se ha divulgado muy poco. Creo que tenemos que dar a conocer más todo ese pasado y dar a conocer más figuras de ese pasado que fueron importantísimas, ¿no? A mí siempre me ha resultado curioso que los hermanos Illada, que fueron piedras angulares en la cultura de Los Silos. Yo siempre he pensado que si yo estoy haciendo un festival, que si estoy dirigiendo un festival en un pueblo y ha triunfado tanto durante 30 años y es un festival que, digamos, ha traspasado las fronteras y ha sido reconocido pues, fuera de España. Incluso es porque hubo gente antes que puso unas piedras, unas bases para poder construir algo así. Si Vieri Clavijo no hubiese estado en Los Hilos y hubiese hecho teatro en Los Hilos como hizo, y hubiese creado el primer periódico de Canarias, pues a lo mejor yo no hubiese hecho esto. Si los hermanos Illada no hubiesen en el siglo XX creado toda una tradición cultural, porque crearon una adicción al teatro muy importante. O sea, hacían veladas musicales que no eran solo veladas musicales, sino que se representaban zarzuelas o fragmentos de zarzuelas. Entonces yo creo que los hermanos Illada hicieron eso. Hay una base en la enseñanza en Los Hilos que ellos dejaron allí y una base en la cultura que me resulta muy doloroso que se olvide y de que el único homenaje sea un centro deportivo. Creo que los hermanos Villada se merecen
un centro cultural, o unas jornadas que se llamen Hermanos Illada, dedicadas al teatro y a la cultura. ¿Qué papel fundamental crees que tuvo esto en el periodo de la finalización del régimen con el inicio de la democracia? Yo creo que es fundamental. Mm, Es fundamental que cuando empieza la transición democrática, digamos, tienes acceso a libros, a literatura que difícilmente, que antes tenías que comprar en ediciones que alguien te traía de México claro, o de Argentina. O sea, tenemos que pensar que editoriales argentinas y mexicanas jugaron un papel crucial en que no se olvidase una parte muy importante de la literatura española y que podíamos acceder a ellas a veces pues de una forma clandestina y de una sí. forma peculiar, ¿no? Y luego la, la apertura nos da lugar también a que empiece a, a ponerse en escena teatro que no era lo habitual en aquella época. Incluso yo creo que toda la dictadura le hizo un daño tremendo al teatro clásico español, al teatro del Siglo de Oro, que es un teatro glorioso, magnífico, pero que lo vieron solamente desde una perspectiva y se montaba pensando en el honor de la mujer, en la honra, y el teatro del Siglo de Oro es mucho más que una visión, y hay obras del Siglo de Oro donde en ese periodo franquista nunca se vio la dama boba como, por ejemplo, una obra donde una mujer reivindica su derecho a elegir en el amor, y incluso donde se te ocultaba que la dama boba encierra a su novio en un desván y dice que va a jugar con los gatitos, va a jugar con el novio. Todo eso, no, al montar un Lope de Vega, se le veía solamente ese lado que, digamos, que a una dictadura le interesaba, ¿no? Mujeres estáticas, cuidando la honra, el honor, y no mujeres que estaban luchando por otro tipo de vida. Yo creo que al llegar el periodo de transición y al llegar la democracia, pudimos empezar a ver nuestro teatro como un teatro que iba mucho más allá de todo eso, que no era un teatro monolítico, sino que había unas propuestas totalmente modernas, y que yo defiendo mucho el Siglo de Oro, y porque creo que en el Siglo de Oro hay obras de teatro, incluso como Los putos es una obra que habla de hombres que se enamoran de hombres. Eso jamás se montó en el franquismo. Jerónimo de Cáncer escribe esa obra que todavía la gente se asombra, y es una comedia de enredo, pero con hombres. Entonces, yo creo que demuestran ahí la modernidad. O Feliciana Enrique de Guzmán, que escribe una obra como Las Gracias Mohosas, donde la solución final es el poliamor. O sea, se casa todo el mundo con todo el mundo porque a las muchachas les gustan todos los candidatos que van a casarse con ellas, pues nos casamos todos. O sea, lo escribe una mujer en el Siglo de Oro, totalmente oculta en la época de la dictadura. Nadie hablaba, y todavía hoy muy poca gente conoce a mujeres como estas. Entonces yo creo que todo eso hay que rescatarlo, porque es una manera de ver la sociedad totalmente diferente. No es lo mismo que una obra de teatro te está hablando constantemente de mujeres que tienen que estar en su casa cosiendo y guardando el honor, a mujeres que son capaces de elegir y de decir, pues nos casamos con todos, o no quiero casarme, Claro. sino Mm, vivir la vida de otra manera. Hay una censura muy, muy grande, y incluso en la literatura infantil, que es algo a lo que yo me he dedicado mucho, hay una censura terrible. Muchísimos. Yo tengo una anécdota muy, muy entrañable para mí. Yo quiero mucho a mi primer maestro, que todavía está vivo, y voy a verlo a Gran Canaria, porque vive allí eh, habitualmente cada ciertos meses. Descubrí que estaba vivo hace un año, y voy con otro compañero de esa época de Los Hilos a verlo. Y cuando él se fue de Los Hilos me regaló un libro, y yo hace unos años empecé a hacer una investigación sobre la represión en el franquismo, en la literatura infantil. Y me di cuenta de que ese libro era de una escritora prohibida. Y para mí, cuando fui consciente de eso, para mí ese fue mi maestro. O sea, ninguno más hubo en mi vida. O sea, don Sebastián fue mi maestro, o sea, la persona que me hizo ver que el mundo y la fantasía son posibles, que daba unas clases eh, curiosas en aquella época, porque quitaba los pupitres, pintaba mapas en el suelo del colegio,
imaginarios y los niños jugábamos sobre mapas imaginarios y no había miedo a fantasear. Los demás maestros fueron tan oscuros como la dictadura. Pero don Sebastián fue una luz a la que yo siempre he recurrido, siempre, siempre. E incluso cuando voy a dar clase todavía, pienso, ¿cómo lo haría don Sebastián? Y es como un faro. Y cuando ya me enteré, me di cuenta de que él me regala un libro, era como dejarme una herencia, y un libro prohibido, un libro de una escritora prohibida en aquella época. Es terrible también que mucha gente haya tenido que vivir plegada a un machismo para los hombres incluso, ¿sabes? Teniendo que comportarse de una manera dura, no pudiendo ser tierno ni bello como una espiga rubia. O sea, era tremendo cómo se censuraba cualquier cosa porque le sonaba mal al pensamiento único que Sí, querían exacto. implantar, ¿no? Si no le afecta, ¿podría contarnos cuál fue la peor experiencia o vivencia que tuvo algún amigo, conocido, familiar o incluso una experiencia propia durante el régimen? Propias no tuve porque yo, por suerte, ya viví un franquismo muy decadente, gracias porque no fueron los últimos años, la época en la que ya pues, las cosas empezaban a ablandarse un poquito, ¿no? Pero sí, uno de mis abuelos fue puesto preso sin haber cometido, sin haber estado implicado en nada. Simplemente mucha gente usó el acusar. Es como cuando a una mujer se le acusaba de ser bruja simplemente para vengarse de ella y para tal, ¿no? Entonces a mi abuelo lo acusaron de una serie de cosas sin tener implicación en nada y sufrió la cárcel y siempre fue muy doloroso hablar con él porque se quedó tan afectado por eso que no podía, incluso yo recuerdo adolescente, cuando yo empecé ya a pensar a mi manera, a relacionarme con otras ideologías políticas, a asumir un pensamiento de izquierdas y de libertades. Quería compartir con mi abuelo cosas y no te permitía hablar de política, prohibía hablar de política en la casa, ¿no? ¿Y hoy en día cree que sigue existiendo ese cierto miedo en cuanto a hablar del franquismo? Yo creo que desgraciadamente hay gente que tiene miedo todavía a hablar, que le han quedado heridas que no están cerradas del todo. Yo creo que hay familias, que hay personas que han vivido muchas cosas a las que les cuesta hablar y creo que eso debemos intentar que no sea así, que yo creo que hay que sacar a la luz todo lo que se pueda y contar todas las cosas que han sucedido no hace tanto tiempo. Es que a veces nos parece que la dictadura ocurrió hace siglos y fue hace muy poco. Fue hace muy poco y creo que hay que contar todo lo que se pueda y que hay que hablar no solamente de los casos que ocurrieron, sino de lo que se nos prohibió, de lo que decía de las propuestas artísticas que se nos prohibieron, eh, de la música que no se nos dejó oír, de las películas que no pudimos ver, de los libros que no pudimos leer y también de todos esos casos particulares que yo he rescatado en la última novela que he escrito, toda una historia que ocurrió en Los Hilos, que es la de un hombre que no quiso ir a la guerra. Él pertenecía a la CNT, estuvo relacionado con todo el movimiento de la CNT de Buenavista, que fue muy fuerte, que incluso llegaron a ganar las elecciones y el ayuntamiento, y teme que lo van a obligar a ir a la guerra. Y él toma una decisión y es que él no quiere acabar en Pfeiffer. Él se niega a que lo apresen y huye. Y yo conocí a su viuda. O sea, ella habló muchísimo conmigo y yo por muchas razones no pude acabar la novela antes de ella morirse porque me daba, no era un miedo a hablar de lo que iba a hablar, sino un miedo a escribirla bien o no. O sea, estaba hablando de la vida de una persona real que vivió, que yo conocí y que para mí era una especie de héroe. Desde que yo empecé a pensar por mí mismo, aquel hombre que se negó a ir a la guerra, que se escondió en una cueva, que eh, a veces se escondió en nichos del cementerio porque lo perseguía la Guardia Civil constantemente
y que entre todas esas huidas conoce a una joven, mucho más joven que él, y se enamoran. Bueno, estuvieron viviendo de pareja. Yo me enteré después, cuando él murió, que no se casaron, que vivieron juntos toda la vida sin casarse, sin doblegarse a, a firmar unos papeles. Y tuvieron 3 hijos en todo el tiempo que vivieron juntos. Vamos, pienso que novelas así deben leerlas los jóvenes, tenerlas en los planes de enseñanza, no porque sea mía, tanto esta como Mientras maduren las naranjas, de Cecilia Domínguez, que también se desarrollan los hilos. Yo creo que los jóvenes deberían leerlas, deberían conocerlas, porque nos hablan de esa historia que muchas veces no se nos cuenta, de esa historia que no conocemos y tenemos que conocer el pasado. Mm. Bueno, relacionado con esto, para finalizar, ¿por qué cree usted que es necesario seguir celebrando tras 50 años la finalización de este régimen, teniendo en cuenta también que muchos jóvenes hoy en día, usted habrá escuchado, que opinan que se vivía mejor con Franco que como se vive actualmente? ¿Qué opina usted al respecto? Mira, si se pudiese hacer viajes en el tiempo, Ujú. a todas esas personas que hoy quieren resucitar un régimen o que piensan que se vivía mejor en ese régimen, a mí me gustaría mandarlos a vivir a los años 40 y que comprobasen cuál es su vida, que comprobasen cómo sería su vida ahí, su manera simplemente de vivir del día a día, no solamente de poder elegir. Yo creo que una de las cosas mejores que podemos hacer es elegir a quien nos gobierna, es elegir a quien nos gobierna desde el pueblo hasta la presidencia del país, es poder opinar, es eh, poder viajar con libertad una mujer sin que el marido tenga que firmarle, poder tener un carnet de conducir sin que el marido le dé permiso, eh, poder hacer un montón de cosas. Mi madre se murió con 92 años y hasta poco tiempo antes de morirse lo que más echaba de menos es que sus padres no la dejaran estudiar por haber sido mujer. Eh, Ella lloraba muchas veces, ya de anciana, diciendo que hubiese sido feliz siendo maestra. Entonces, y es que tuvo una gran maestra, doña Elvira Machado, que fue maestra en Los Hilos, y lo que más le dio fue literatura, toda la literatura de los autores que después fueron prohibidos. Ella estudió en la primera escuela de mujeres, como Los Hilos, en la época de la República, y esa maestra, que pertenece a una familia de intelectuales y de grandes enseñantes, los Machado aquí, pues le dio y conservaba una libreta llena de poemas escritos a mano, de Antonio Machado, de Miguel Hernández, de Lorca, de todos los que después no se podían leer, y a mí me dormía por las noches recuerdo, con 3 y 4 años, recitándome esos poemas, ¿no? O sea, que lo hubiesen puesto presa si alguien lo hubiese oído. Creo que todas esas libertades, todas esas que no son, digamos, que son las libertades básicas de un ser humano, el poder estudiar, el poder acceder a la cultura, el poder acceder a una vida mejor, no existían. O sea, yo lo que les pediría es poder retroceder en el tiempo, vivir. No creo que aguantasen una semana. Ya. Y pensar, por supuesto que nuestro mundo es imperfecto, por supuesto que nuestra sociedad es imperfecta, por supuesto que tenemos que mejorar muchas cosas, que luchar por muchas cosas, pero otros regímenes es que ni siquiera no es que sean imperfectos, es que no son convenientes para vivir. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este momento con nosotras y le agradecemos de corazón poder haber accedido a hablar sobre este tema y permitiéndonos conocer más a fondo sobre la historia de nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a los espectadores. Aprovechamos para invitarles a que sigan viendo episodios de esta serie Culturas Libertad. Gracias. Muchas gracias.